Ahora, en este nuevo video vamos a resolver problemas también de corriente alterna, de circuitos de corriente alterna. Los que nos faltaban, obviamente no se resuelven todos, pero sí se resuelve ya un buen número que nos va a ayudar para que alcancen a completar toda esta parte de temas. Empecemos. Resuelve el problema 35.16 si el resistor de 40 ohms se reemplaza con un capacitor de 0.30 microfarads. Ok. Entonces, en lugar de una resistencia, vamos a tener un capacitor en el problema de aquí. Entonces, en lugar del resistor, pues vamos a tener un capacitor con la capacitancia que nos decía. Teníamos una fuente de frecuencia variable de 15 volts. Ok. Y bueno, vamos a variar frecuencia con 100 y con 100.000 Hz. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que para el inciso A, intensidad de corriente 2pi veces F C por B. Esto nos va a dar la intensidad de corriente 2pi, la frecuencia van a ser 100 Hz. C, ya la tenemos, 3 por 10, es pues a menos 3, pero es a la menos 7. Farads, que es lo que nos está diciendo aquí, 0.3 microfarads, 3 por 10 a la menos 7. Y V 15 volts. De esta manera I va a quedarnos 2.83 miliamperes. ¿Sí? Ahora, aquí nosotros lo que estamos haciendo, nada más por si hay dudas en el procedimiento, es que consideramos un inductor puro. Para el inductor puro tenemos que el voltaje es igual a I por XC, porque tenemos un capacitor, donde XC es 1 entre 2pi veces la frecuencia por la capacitancia. Para el inciso B es poner prácticamente lo mismo que en el inciso A, solo que en lugar de poner 100 Hz van a ser 100.000 Hz. Es todo esto igualito. Entonces ponemos I igual a, voy a copiar esto de aquí, lo pegamos por acá. Nada más voy a hacer la corrección. En lugar de 100 Hz van a ser 100.000 Hz. Vamos a modificar esto para que nos quepa bien aquí. Y nos va a quedar que I van a ser 2.83 amperes. Y ya, era todo lo que había que hacer en este problema. Como pueden ver, no es un problema así propiamente difícil. Pasamos al siguiente, 35.19. Dice, una bobina tiene 20 ohms de resistencia y 0.35 henrys de inductancia. Calcule la reactancia y la impedancia para una corriente alterna con una frecuencia de 25 ciclos sobre segundo. Entonces tenemos la frecuencia 25 Hz, la resistencia 20 ohms, la inductancia 0.35 henrys. Para la reactancia tenemos XL, 2pi veces F por L. 2pi F son 25 Hz, L son 0.35 henrys. De este modo XL son 54.97787 ohms, lo cual pues evidentemente se aproxima demasiado a 55 ohms y lo redondeamos de esta manera. Para la impedancia, pues es utilizar esta formulita que ya conocen, R cuadrada, raíz cuadrada de R cuadrada más XL menos XC al cuadrado, donde aquí XC pues es evidentemente 0, voy a poner 20, bueno, se me olvidaron las unidades, ohms al cuadrado, más 55 ohms va a estar al cuadrado,
todo esto se suma y sacamos raíz cuadrada. De esta manera la impedancia Z mayúscula es 58.5 ohms. Y listo. Era todo lo que había que hacer en este problema. Pasamos a otro más. Estos los estoy haciendo algo rápido. Ustedes pueden pausar el video cuando gusten, cuando lo requieran. Es lo indicado, lo ideal. Pasamos con este otro. Una corriente de 30 miliamperes entra a un capacitor de 4.0 microfarads conectado a una línea de corriente alterna que tiene una frecuencia de 500 Hz. Calcule la reactancia del capacitor y el voltaje a través de sus terminales. Ok, aquí vamos poniendo los datos y es igual a 0.03 amperes, porque son 30 miliamperes. La capacitancia 4 por 10 a la menos 6 farads. La frecuencia 500 Hz. La reactancia del capacitor, la XC, es 1 entre 2 pi FC. Sustituimos. F son 500 Hz y C 4 por 10 a la menos 6 farads. Ahora, al sustituir aquí nos queda que XC son 79.5775 ohms, lo cual evidentemente se redondea a 79.6 ohms. Ahora, el voltaje es I por XC y por la reactancia del capacitor. La intensidad de corriente son 0.03 amperes y la reactancia del capacitor son los 79.6 ohms. Y esto nos debe de quedar una diferencia potencial que se redondea a 2.39 volts. Y ese sería el resultado para este problema. Pasamos al siguiente problema. Este problema dice: una bobina conectada a una línea de 110 volts y 60 Hz tiene una inductancia de 0.100 henrys y una resistencia de 12 ohms. Determine, inciso A, la reactancia de la bobina, inciso B, la impedancia de la bobina, inciso C, la corriente que pasa por la bobina, inciso D, el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje de la fuente de alimentación, inciso E, el factor de potencia del circuito, y el inciso F, la lectura en el wattímetro conectado al circuito. Es un problema más que nada largo, pero no es un problema complicado. Ponemos los datos, son 110 volts el voltaje, frecuencia 60 Hz, la inductancia 0.10 henrys, la resistencia 12 ohms. Para el inciso A tenemos la reactancia de la bobina, es decir, la reactancia del inductor, πfL. Ponemos los datos, 2pi por 60 Hz por 0.10 henrys, lo cual son 37.699 ohms, y eso podemos decir que XL son aproximadamente 37.7 ohms. Para el inciso B, dado que tenemos un sistema RL, un circuito RL, la impedancia va a estar dada por la raíz cuadrada de R cuadrada más la reactancia del inductor o de la bobina. Sustituimos los datos. Y de este modo la impedancia nos queda 39.56 ohms. Ahora nos pide la corriente que pasa por la bobina. La corriente que pasa a través de la bobina está dada por el voltaje entre la impedancia. El voltaje son 110 volts, la impedancia 39.56 ohms. Entonces la intensidad de corriente son
2.78 amperes. El D nos pide el ángulo de fase. Para esto sabemos que coseno del ángulo es igual a la resistencia entre la impedancia. De este modo, phi es igual a arc coseno de r entre z, o pueden utilizar la notación coseno a la menos 1 r entre z, la que más les guste. A mí me gusta más arc cos. Ponemos los valores 12 ohms y 39.56 ohms, que es lo que obtuvimos en el inciso B. De este modo el ángulo son 32.34 grados. Eso significa que V se adelanta en phi a la corriente. ¿Sí? Nos falta el inciso E y el inciso D. El inciso E nos pide el factor de potencia. El factor de potencia está dado por coseno de phi, que es el valor que ya teníamos. Coseno de phi es igual a r entre z. Podemos poner los valores que están aquí. Haciendo esto en la calculadora por el poco espacio que tengo, es 0.303. Ese es el factor de potencia. Por otro lado, nos estaba pidiendo la lectura en un watímetro conectado al circuito. Ok, en este caso la potencia que nos vaya a dar el watímetro va a estar dado por P igual a I por B coseno de phi. Entonces son 2.78 amperes por 110 volts por 0.303. De esta manera P son 92.66 watts. Esa sería la potencia que estará leyendo el watímetro en ese problema. Y bueno, pasamos a otro problema más. Para este problema nos dice un capacitor de 10.0 microfarads está conectado en serie con una resistencia de 40.0 ohms y la combinación se conecta a una línea de 110 volts y 60 Hz. Calcule, inciso A, la reactancia capacitiva, inciso B, la impedancia del circuito, inciso C, la corriente en el circuito, inciso D, el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje de la fuente, inciso D, el factor de potencia para el circuito. En este caso, bueno, los datos los podemos poner acá a la izquierda, pero pues simplemente los podemos ya estar leyendo para no estar perdiendo tanto tiempo en ponerlos. Esta es la capacitancia, resistencia, el voltaje de línea, la frecuencia. Entonces lo primero que queremos es la reactancia capacitiva, es decir, el XC, que es 1 entre 2 pi veces F por C. Hay que sustituir los valores, 2 pi veces, la frecuencia son 60 Hz, C son, bueno, es 10 por 10 a la menos 6 farads, o sea es 10 a la menos 5 farads, y aquí nos debe de quedar que XC son 265.258 ohms. Esa sería la respuesta para el inciso A. Bueno, ahora vamos con la impedancia del circuito, que es la Z. Como tenemos un sistema en el cual tenemos un capacitor, una resistencia, pues vamos a tener la expresión de esta manera. R, pues ya sabemos que son 40 ohms. La reactancia capacitiva 265.258 ohms. De este modo la impedancia nos debe de quedar de 268.257 ohms. La corriente en el circuito es igual a al voltaje entre la impedancia. El voltaje son 110 volts. La impedancia
está dada aquí, 268.257 ohms, que es lo que obtuvimos. Le puse 58 por 68. Nos queda que I es 0.41 amperes. Por otro lado, podemos sacar simplemente los incisos D y E con la expresión coseno de phi es igual a R sobre Z. El factor de potencia, que es R sobre Z, son 40 ohms. La impedancia, 268.257 ohms. Quiero que noten que aquí efectivamente se van los símbolos ohm, que son las unidades que tenemos de resistencia. Ahora del factor de potencia nos está quedando 0.149, y de este modo ustedes pueden sacar phi como arco coseno de 0.149, y eso les va a dar el ángulo phi 81.42 grados. Y bueno, eso es lo que había que hacer en este problema. Pasamos, nos quedan dos problemas más. Dice: una fuente de 120 volts y 60 Hz se conecta en serie a una resistencia no inductiva de 800 ohms y una capacitancia de valor desconocido. La caída de voltaje a través del resistor es de 102 volts. ¿Cuál es la caída de voltaje a través del capacitor? Inciso B. ¿Cuál es la reactancia del capacitor? Para este, pues tenemos que la intensidad de corriente es igual a voltaje en la resistencia entre la resistencia. Son 102 volts entre 800 ohms. Entonces son 0.1275 amperes. El voltaje total es voltaje en la resistencia más voltaje en la capacitancia. Ambos es al cuadrado, raíz cuadrada. Sustituimos valores. Bueno, aquí lo que queremos es la diferencia potencial o el voltaje a través de la capacitancia, a través del capacitor, perdón. Entonces hay que sacar aquí la raíz cuadrada, pasa acá como potencia, se restan, etc. Sacamos nuevamente raíz cuadrada, va a quedarnos así: v cuadrada menos vr cuadrada. Sustituimos 120 volts al cuadrado menos 102 volts al cuadrado. El voltaje a través de el capacitor son 63.2139 volts. La reactancia en el capacitor es la XC. En este caso la podemos sacar como el voltaje en el capacitor entre la intensidad de la corriente. Ponemos el voltaje en el capacitor. Me queda muy feo esto, lo borramos. La intensidad de corriente es 0.1275 amperes. Y XC nos queda 495.7953 ohms, lo cual pueden redondear a 496 prácticamente, si ustedes gustan. Y bueno, pasamos al último problema de este video. Una bobina de resistencia despreciable se conecta en serie con un capacitor de 90 ohms a través de una línea de 120 volts y 60 Hz. Un voltímetro lee 36 volts a través de la resistencia. Encuentra el voltaje a través de la bobina y la inductancia de esta. Ok, en este caso pues nada más hay que hacer lo siguiente. Ponemos los datos, son 90 ohms de resistencia. Voltaje son 120 volts. La frecuencia 60 Hz. El voltaje en la resistencia son 36 volts, porque es lo que está leyendo el voltímetro. El voltaje, en este caso, en el inductor, que es en este caso la bobina, va a estar dado
por esta expresión. Si se fijan, se parece a esta expresión de acá. Es como habíamos mencionado en el video de teoría. Sustituimos los valores y nos queda que el voltaje en la bobina es de 114.47 volts. Ahora la reactancia en la bobina es el voltaje en la bobina entre la intensidad de corriente, donde I es igual a V sobre R. Vamos a calcularlo. Son 36 volts entre 90 ohms y nos queda 0.4 amperes. De esta manera podemos calcular la reactancia en el inductor, que son 114.47 volts entre 0.4 amperes. Nos quedan 286.175 ohms, pero sabemos que XL es igual a 2 pi veces la frecuencia por la inductancia. Ahora con eso podemos sacar la inductancia, XL entre 2 pi veces la frecuencia. De este modo vamos a sacar lo que nos está pidiendo el problema, 286.75 ohms entre 2 pi veces la frecuencia, que son 60 Hz. Nos queda que la inductancia en este caso es de 0.7591 henries, lo cual se puede prácticamente redondear a 0.76 henries. Y esa es la inductancia de este problema. Bueno, con esto terminamos estos videos. Pasamos ahora al siguiente tema. En el próximo video vamos a ver la naturaleza de la luz.